Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy estamos con una mujer que ha sido líder en su sector, que además de eso, gracias a su disciplina, entrega, berraquera, pues ha sido una actriz promisoria, la doctora Raquel Sofía Amaya. Gracias, Pipe. Gracias porque dices que soy disciplinada. Pensar que las monjas me echaron por indisciplinada. Bueno, imagínate, Increíble, pero ¿no? si no tuvieras disciplina no serías una gran actriz. Aprendí de ellas eso. Hace poco pensaba, bueno, finalmente sí me enseñaron algo. Bueno, y hoy tienes un nuevo proyecto, Las Ochenteras. Es verdad, sí, estamos con las ochenteras y ha sido un proyecto muy, muy exitoso. Gracias Bueno, a qué Dios. maravilla. Pues yo estoy muy contento de estar contigo el día de hoy y quisiera empezar preguntándote, pues, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? Y pues, ¿cómo te metiste al tema de la actuación? Pipe, mira, yo soy bogotana. Yo soy rola, ala, súper rola. Mi infancia fue una infancia que puedo describir como muy, pues muy especial, sui generis, una infancia que no tienen las niñas normalmente, porque mi infancia primero se da en unas condiciones muy distintas a las de las niñas normales. Yo a los 8 años pagaba impuestos a la DIAN. ¿Sí? No tenía cédula, pero le pagaba impuestos a la DIAN porque tenía NIT, 50-391-925, No puede y esto ser. no es una metáfora, esto es real. Yo a los 8 años trabajaba y tenía contrato laboral, no como contratista, sino contrato laboral en Caracol Radio, a los 8 años, con un permiso del Ministerio de Trabajo. Y mantenía una familia de 8 personas, porque era hija de un tipo absolutamente irresponsable que dejó abandonados a 7 niños. Entonces yo respondía por toda una familia. Así que a los 8 años yo no estaba preocupada precisamente por estudiar matemáticas y lenguaje, sino por sostener a una familia y por pagar los colegios y por la manutención de toda una familia. No obstante, a pesar de ello, como contaba con mi madre, el apoyo de mi madre, Raquel Virginia Arias de Amaya, porque en esa época las mujeres eran de alguien, eran propiedad de una persona, yo Ahora no somos perdí nosotros la propiedad de la la propiedad de señora. alguien, yo no perdí la infancia, y en esa época pues yo pude seguir siendo niña, y como tenía 6 hermanos, tuve una infancia maravillosa en el sentido de que vivíamos la infancia en la calle, al revés de lo que viven ahora los niños y las niñas. Nosotros salíamos a la calle y fuimos felices por eso, porque jugábamos, porque teníamos amigos reales, no virtuales, porque nosotros no teníamos likes, pero teníamos abrazos. Era muy bonito. Era muy lindo. Yo también tuve esa oportunidad pues, crecer en el barrio, de salir a jugar Y eso que además. tú eres chiquito, Pipe. Pero no tan Sí, chiquito. tú eres chiqui. Pero dentro de eso era una maravilla porque uno podía interactuar permanentemente. Jugábamos a la golosa, jugábamos rin, rin, corre, corre, mete gol, tapa. Abríamos una A leche condensada con escondidas. una punta. Eso sí era tecnología de punta porque cogíamos una puntilla oxidada y se la tirábamos ahí y ya. Y no nos dio nunca ni una Sí, infección. nunca pasó nada. Nunca pasó nada, absolutamente. En mi tierra, porque yo soy de Pereira, hacían comitivas. Entonces, ¿Cómo son las las comitivas? comitivas era que uno salía y hacía entre todos comida. Y entonces en esas comitivas que salíamos, nosotros entre todos pues cocinábamos ahí en la calle y toda la Era cosa. como lo que se llama piquete. Nosotros Era como hacíamos un un piquete. Ok. Maravilloso. Era maravilloso. Yo recuerdo las vacaciones que me regañaba mi papá, era porque no, que en dónde estaba metido, si no ha llegado a la casa, no ha Claro, llegado. salían gritando las mamás por las ventanas, Mona, éntrese. Claro, así era. Eso era maravilloso. Así era. Y Sí. los regaños era por eso y los castigos era porque uno no se entraba Porque uno no se rápido. entraba. Y Así ahora era. lo que toca hacer para que un niño o una niña salga. Claro, porque Imagínate. viven es pegados del computador o del teléfono. Había una cosa maravillosa y es que había libros y uno investigaba, iba a las bibliotecas a investigar y los libros eran de papel, de verdad. Y uno tenía un elemento rarísimo que se llamaba esfero. Y existían las enciclopedias. Uno no escribía con estos ¿Tú dedos. te acuerdas que habían unos señores que pasaban Enciclopedias. vendiendo enciclopedias? Sí, y el círculo de lectores. Claro. Claro.
Eso era maravilloso, eso era genial, porque no existía Google y la inteligencia era natural, no artificial. Así es, Es así es. verdad, es Pero verdad. ¿cómo Raquel entonces termina metida como actriz? Ok, ¿Cómo te nace ok, efectivamente Pipe. ese tema? Eso fue una zancadilla de María Auxiliadora, porque es que yo entro a estudiar al Colegio María Auxiliadora, que queda ubicado en la 32 con 13 en Bogotá. Y resulta que mi profesora de kinder era Sor Lucila Galvis. Sor Lucila Galvis, ella poco tiempo tenía para hacer el rosario porque era directora de televisión en una programadora que se llamaba Sempro Televisión. En esa época, el ahora denominado RTBC se llamaba Inravisión. Y existían dos canales, el 7 y el 9, y el 11, que era la televisión educativa. Pues Sor Lucila Galvis, mi profesora de kinder, era la directora de la catequesis por televisión. No puede ser. Claro. Entonces yo era su alumna de kinder, ella me enseñó a leer y a escribir, y al tiempo era telemaestra en Inravisión. Entonces, ella me lleva como telemaestra y era una época, Pipe, en donde no se podía editar. En este momento, si nosotros nos equivocamos, aquí estos señores, ¿cómo es que te dicen a ti? No digamos, ¿cómo es que le dicen a él? No digamos pues el apodo de acá de los muchachos. Si nos equivocamos, podemos parar y editamos. En esa época, cuando yo tenía 4 años, y era telemaestra, no se podía editar. Se trabajaba en lo que se llamaba cinta de 2 pulgadas. Tocaba hacer el programa De corrido. de corrido. Porque si te equivocabas, tocaba repetirlo todo. Sor Lucila me decía, tienes que tener mucha cancha, Raquel Sofía. Se llamaba cancha. Yo me acuerdo, no te puedes equivocar, tienes que coger cancha. Y yo, pues cogí cancha. Pues, y lo hacía de corrido. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a Cuatro, porque actuar? 4 años. yo empecé kinder con Sor Lucila a los 4 años y de una vez como telemaestra en Inravisión y a los 8 entro a Caracol Radio, empleada de Caracol Radio, como te conté, pagándole impuestos a la DIAN, que debería devolvérmelos, y como empleada de Caracol Radio haciendo Papá Corazón, que era la radionovela en la que yo hacía La Pinina colombiana, que era en Argentina Andrea del Boca, y era un éxito en Argentina, y yo era La Pinina en Colombia. Bueno, ¿y tu mamá cómo te apoyó? ¿Qué Entonces familiar te apoya en ese sentido? mi madre era, digamos, lo que hoy se conoce la figura del manager, pero con una actitud de profunda protección, ¿no? Profunda protección, cuidándome todo el tiempo. No me desamparó ni un minuto y teniendo sumo cuidado en que yo no dejara de estudiar. Porque aquí hay un tema muy, primero que todo, teniendo mucho cuidado de considerar esto un tema laboral, porque es que como la actuación no la consideran trabajo. Sí, no, acá no se considera trabajo y las condiciones son indignas, o sea, como se trata a los actores son indignas. Entonces, primero, considerándolo un trabajo, primero, y segundo, velando porque yo no dejara de estudiar. Y pues yo he seguido estudiando todo el tiempo, ¿no? Sigo Qué estudiando. bueno, qué bueno. Qué bueno porque uno no puede parar de estudiar. Yo ahorita estoy mirando precisamente hacer un curso, una especialización o algo sobre inteligencia artificial, porque creo que Hay que seguir, o sea, hay uno que no puede seguir parar. Sí, estudiando. sí. Yo no he dejado de estudiar, me parece súper importante. He sido docente también, pero yo no he parado de estudiar. Bueno, Raquel Sofía es madre, es casada. ¿Cómo es la vida de Raquel Sofía? No, yo decidí no ser mamá. Digamos que la ecuación mujer igual mamá no se ha disuelto. ¿Sí? Es más, se considera que las mujeres que no son madres son mujeres incompletas, a tal punto que te preguntan, bueno, pero ya, ay, o sea, te miran casi que con tristeza, ¿no? Pero todavía puede, incluso hay gente que te dice, ay, pero todavía, adopte, o sea, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Ay, adopte. Te miran No, con cierto pesar, la ¿no? verdad hay ya, ese es un mito que se ha construido con el tiempo y que se ha venido destruyendo precisamente Esperemos que así sea. porque ya hay muchos hombres y mujeres que deciden no tener hijos y no pasa nada. Exacto, entonces yo decidí no ser mamá
y es una decisión política. Digamos que todo acto del ser humano es un acto político, hasta las manillas que llevo, ¿no? Y yo soy más una mujer de producción que de reproducción. Me dediqué más a la producción que a la reproducción. ¿Qué estudiaste Yo para poder ser estudié, actriz y para que la gente entienda, digámoslo así, como una actriz famosa como tú y exitosa, qué debe sacrificar, cuál es la disciplina que debe tener, ¿cierto? ¿Cómo fue tu vida para yo soy estudiar? actriz, tuve jornadas de trabajo muy, muy intensas todo el tiempo, o sea, entre el colegio y las jornadas laborales como actriz fue muy, muy fuerte. Estudié comunicación social en la Universidad Javeriana. eh, Me especialicé en periodismo, hice una especialización en televisión, hice una especialización en comunicación para el desarrollo, hice una maestría en comunicación y terminé el doctorado en comunicación. Bueno, imagínate. Sí, sí, sí. Esas son, digamos, lo que he estudiado. ¿Y qué papeles te marcaron en tu vida? O sea, ¿cuáles fueron esos papeles que te marcaron como actriz? ¿De qué recuerdas precisamente? Personajes, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Ujú. que hicimos, y La Estrella de las Baum, que es un personaje también que se llamaba como yo, Raquel. Es la historia de unas mujeres judías que llegan a Colombia, escrita por Hilda Debner de la Cerda, sobre un libro de Jorge Eliezer Pardo, sobre la llegada real de unas mujeres en la guerra con Hitler en Colombia. ¿Y cuándo fue ese momento en donde dijiste, Raquel, esto es lo mío? La actuación. No, es que yo empecé, como empecé tan chiqui, yo no tuve tiempo como de pensarlo realmente y estuve todo el tiempo como inmersa en eso. Realmente el teatro es la vida, ¿no? El resto es carpintería. O sea, te encanta es el teatro. Sí, básicamente, sí. El teatro es maravilloso, es una experiencia. El teatro te quita la vida y no te la devuelve. ¿Y cuáles son esos momentos que tú dices que han sido fuertes para ti y que has tenido que ser resiliente? Con, eh, con el teatro, ¿me preguntas, Pipe? Sí, con el teatro, con tu vida, la televisión, porque tú no solamente has estado en teatro, Sí. también has estado en televisión. ¿Sabes qué me parece difícil? Em, el tema de la falta de estabilidad laboral y la forma en que yo veo que se trata a los artistas en Colombia. Eso es que yo los he visto casi en la indigencia, de verdad, Pipe. Y eso a mí me molesta mucho porque yo soy muy activista y soy muy, muy defensora de los derechos de la gente, de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los artistas. Y a mí sí realmente me sacude mucho la situación de los artistas en Colombia. Yo Es muy veo, triste, sí, ¿cierto? Ver yo esa veo mucho informalidad en la que vive eso, nuestra gente, sí, no solamente en ese ámbito artístico, sino en muchos otros. y cómo los tratan y Pero cómo ver tú que tienes glorias de la televisión, perdidas, pero realmente mal. Y a mí eso sí, primero me pone muy triste y segundo me motiva como a generar distintas formas como de trabajo, frentes de trabajo para mis compañeros ¿qué artistas. propuesta se podría hacer en ese sentido? Yo creo que hay que formular e implementar políticas públicas que realmente den opciones de estabilidad laboral y de garantías, pero es que no es que sea un favor y que les den 200.000 pesitos, no, eso a mí me parece un irrespeto realmente. No, sino que garanticen estabilidad laboral, pero con condiciones dignas. En serio, a mí eso de que es que les dan 200.000 pesitos me parece una burla, un irrespeto. ¿Y cómo crees esa política pública, qué componentes deberían tener? O sea, deberían sacar una buena ley precisamente para darle esa seguridad profesional y adicionalmente de esa ley, ¿qué debería Y que se tener? reconozca la trayectoria.
Ok. la trayectoria de las personas. Y no cualquier payaso. Cuando digo payaso no estoy respetando, digamos, a los payasos, ¿no? Lo estoy tomando como metáfora. No cualquiera, ¿no? Sino que se respete, digamos, la profesión de los artistas y la trayectoria de los artistas, ¿no? Y hay que trabajarlo, digamos, desde las leyes, desde la normatividad y desde el reconocimiento de la trayectoria de las personas. No cualquiera se para en un escenario, no cualquiera. Oye, eso es muy Es duro, que sí. tener la capacidad de memorizar, digámoslo así, cualquier pues, tema que tú vayas a realizar, libreto, cualquier guión, es muy Pero es duro. que como ahora, Pipe, son las emprendedoras de la web. Claro, yo, Sí, yo es creo que que precisamente ante eso, ¿cuáles son precisamente pues, esos retos que vienen con la innovación digital? ¿Cierto? Con lo que se está presentando. ¿Cómo ves tú eso? Porque pues definitivamente hay actrices como tú formadas para el teatro, y en formadas las para la tablas, televisión, claro. que adicionalmente tuviste que ver guiones largos, memorizártelos. No solo es memorizárselos, sino también Interpretarlos. interpretarlos y ponerle su sentido, digamos, dentro del mismo libreto. ¿Cómo ves tú lo Es que que está nosotros nos sucediendo hoy aprendíamos los día? libretos para empezar. O sea, nos aprendíamos y los interpretábamos. No, no es que nos paráramos en ante una cámara a hacer reggaetón. No, o sea, nosotros no somos web school, realmente. O sea, es que parecería que este es el imperio del mal gusto y de la carencia total de talento. Y con unas extravagancias y una vulgaridad que de verdad eso es lo que se está premiando, eso es lo que se premia. Y no me parece que hay que respetar a los artistas, hay que respetar a los actores y a las actrices. O sea, de verdad que entregarles 200.000 pesos me parece un irrespeto No, monumental. pero no solo entregarle los 200.000 pesos es un irrespeto, también es un irrespeto con el arte no tener personas formadas como tú, preparadas para poder interpretar un personaje. De Y en acuerdo. ese sentido, ¿cómo sientes tú el gran reto que se nos viene hoy en día con esta digitalización desmedida que Pero tenemos? Pipe, a mí me parece bien, el tema de la tecnología, a mí me parece que ahí es que ponerlo a favor. Por eso me parece tan chévere por ejemplo, tú te estés preparando en el tema de la inteligencia artificial y eso, y yo también lo voy a hacer. O sea, eso toca ponerlo, es como una herramienta y como un instrumento a favor, ¿no? Y eso tendría que ver también como un instrumento que tiene que incluirse dentro de las políticas públicas y no sacarlo. Pero priorizar y focalizar. Ahora, el tema es que las políticas públicas tienen que ser a favor de los artistas y no en contra de ellos. Claro, Eso es lo que toca ver. Eso es lo que claro. toca ver. ¿Y cómo lo veríamos entonces? O sea, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a un muchacho joven que quiere ser artista, que quiere ser actor, una niña que quiere ser actriz? ¿Cuál sería ese A mí consejo me que le da tanta darías? pena decirles que estudien. Me da tanta vergüenza decirles que estudien, porque es que uno ve de verdad estas emprendedoras de la web que se empelotan y ya, y salen haciendo estupideces y eso es el triunfo. Ese es el triunfo, el camino fácil. Pero yo insistiría en el estudio como la moneda dura de las sociedades, ¿no? Ese debería ser la moneda dura de las sociedades. La movilidad social debería estar en el estudio como camino estratégico para salir de la pobreza, por ejemplo. Eso ¿No? Y sería, para ser más y para ser más productivos. productivos. En un país Yo ese es... seguiría insistiendo en eso, ¿no? En el conocimiento como la posibilidad para encontrar el futuro. Pero yo, yo que sigo creyendo en el estudio como una posibilidad, ¿no? No, pues maravilloso. Yo para no alargarnos mucho, porque pues el tiempo tuyo es reducido y el tiempo, digamos, en este sentido se nos reduce, quisiera saber qué opinas de la importancia entonces del teatro, porque veo que te gusta más el teatro que la misma televisión.
Pero te cuento que a mí la televisión me encanta la televisión, me encanta la radio. Me parece que son agentes de los procesos de socialización muy importantes, ¿no? Y migrar hacia otras plataformas también me parece muy chévere. Estar aquí contigo en un podcast como este me parece maravilloso. El teatro es una experiencia alucinante porque es una experiencia compartida en donde puedes vibrar con el público y lo tienes allí. Así que el teatro, por eso te repito, es maravilloso y es un lugar de encuentro en donde estar juntos es una posibilidad maravillosa. No, pues qué maravilla. Yo quiero agradecerte de verdad por este espacio. Me pareces una mujer berraca, echada para adelante desde bebé, porque imagínate uno desde tan pequeña estar precisamente como artista, pues tiene que uno tener no solamente las ganas, la formación, sino llevarlo en el corazón, y eso es muy meritorio. Así que todo el componente que nos contabas desde el principio de que tú mantuviste tu casa desde muy pequeña es muy meritorio. Eso demuestra adicionalmente lo que somos los colombianos, que somos resilientes, echados para adelante, berracos, que definitivamente, pues yo creo mucho en Dios y en la Virgen María. Acá la tengo, mira. Y, Tengo mi y, escapulario porque ella y es creo que clave. adicionalmente no lo dejan a uno nunca solo, pero ese es el colombiano mira cómo sale adelante y cómo saca adelante sus cosas, así que fue un gusto haberte conocido, haber podido compartir contigo estos minutos de este podcast, y pues a todos los colombianos los invito a que sigamos las ochenteras Claro que sí, y, Pipe. y Muchas que, y que gracias. adicionalmente de eso conozcan a semejante personaje que es Raquel Sofía Amaya, una mujer berraca, trabajadora, que dentro de todo me hace sentir orgulloso de lo que son nuestras mujeres. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Pipe, por esta invitación tan maravillosa. No, a ti y a todos ustedes, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo que tuvimos hoy de La Voz de Todos. Pronto sacaremos otro capítulo maravilloso también.